Hola, qué bueno que nos acompañan en esta nueva exploración. Hoy vamos a ponernos en un rol casi de forenses organizacionales. Tenemos sobre la mesa un material fascinante de la Universidad Nacional de Cuyo y nuestra misión es investigar la causa de muerte de tantas organizaciones. Y no fue un solo disparo, fue un envenenamiento lento, sistémico, y lo más increíble es que, como vamos a ver, muchas veces la causa de la muerte está ligada a lo que alguna vez fueron sus mayores fortalezas. Esa es la gran paradoja y el corazón de este análisis. Las organizaciones no se rompen por errores obvios. Se agrietan por sus propios aciertos llevados al extremo, digamos. La misma especialización que busca la eficiencia es la que termina creando tribus en guerra interna. Es una dinámica muy contraintuitiva, pero que, una vez que la entiendes, la ves en todas partes. Vamos a analizar esas pistas, esos síntomas, para entender la enfermedad y, quizás, encontrar la cura. Me encanta ese enfoque. Empecemos por la primera pista, entonces. El documento habla de segmentación o fragmentación. A primera vista, dividir una empresa en departamentos, ventas, marketing, finanzas, suena lo más lógico del mundo para ser eficientes, ¿no? ¿Cómo es que eso se convierte en el primer paso hacia el desastre? Porque la naturaleza humana entra en juego. Lo que empieza como una división lógica del trabajo, con el tiempo crea subculturas. La lealtad de la gente ya no es con la empresa, es con su equipo, con su departamento. Se convierten, como dice el texto, en feudos independientes y con frecuencia en conflicto. Claro. El equipo de marketing ve a finanzas como los que siempre dicen no. Y finanzas ve a marketing como los que gastan sin control. Cada uno optimiza su pequeño mundo, a menudo a costa del objetivo general. Se pierde la visión de conjunto por completo. Cada uno cuida su quintita. Y me imagino que ese ambiente de nosotros contra ellos, dentro de la misma empresa, es el caldo de cultivo perfecto para que las cosas salgan mal. Exactamente. Incluso cuando la intención es buena. Y eso nos lleva a la segunda pista clave. Los efectos perversos. Es un concepto fascinante. Son las consecuencias no deseadas que nacen de una acción perfectamente lógica y bien intencionada. O sea, la ley de Murphy a nivel organizacional. Justo. Si algo puede salir mal de una forma que no esperabas, pues saldrá mal. El material da unos ejemplos que son brutales. Poner un toque de queda para bajar el crimen y de repente los robos se disparan durante el día. O el de las becas. Premiar solo a las notas más altas suena justo, pero sin quererlo puedes estar incentivando a que los estudiantes hagan trampa. Es como si cada solución trajese su propia sombra, su propio problema nuevo. Y esa sombra crece hasta que la organización entra en un estado que el estudio define con un término muy potente: anomia. Sí, y no es simplemente caos o desorden. Es algo más profundo. La anomia es un desajuste total entre las metas que te impone la cultura, tienes que ser exitoso, hay que cumplir los objetivos, y los medios legítimos que la organización te da para lograrlos. Es como si te dijeran que tienes que ganar una carrera, pero no te dan un coche. Entiendo. La gente se siente perdida, como que las reglas del juego ya no tienen sentido. ¿Y qué puede llevar a una empresa a ese estado de confusión y desmoralización? Pues pueden ser muchas cosas. Un liderazgo errático, por ejemplo. Un jefe que hoy dice una cosa y mañana la contraria. O que no cumpla las reglas que él mismo impone. Eso mismo. Eso dinamita la confianza. O también un shock externo, como una nueva tecnología que deja tus habilidades obsoletas de la noche a la mañana. De repente, lo que sabías hacer ya no sirve. Y los efectos son devastadores. Apatía, la gente empieza a buscar atajos y lo más grave, se rompen los lazos. Cada uno se las arregla como puede. Y el documento conecta esto con dos viejos conocidos: el autoritarismo y la burocracia. Parecen opuestos, uno arbitrario y el otro súper rígido, pero ambos pueden generar anomia. Absolutamente. Son dos caras de la misma moneda disfuncional. El autoritarismo lo hace a través de la arbitrariedad. Si las decisiones dependen del humor del jefe, pues nadie entiende las reglas y el sistema se vuelve impredecible. La gente se rinde o busca cómo engañarlo. La burocracia, por otro lado, genera anomia por su exceso de rigidez. Por el exceso. Sí, está tan obsesionada con el reglamento que cuando aparece un problema nuevo, un caso que no está en el manual, se paraliza. El propio sistema de reglas
crea un vacío de soluciones. Es la tiranía del no se puede porque el formulario no lo contempla. Pero a ver, un poco de burocracia es necesario, ¿no? Sin reglas tendríamos un caos absoluto. ¿Dónde está el equilibrio? Esa es una pregunta excelente. Y ahí está el arte de la buena gestión. La burocracia no es mala per se, es una herramienta. El problema es cuando la herramienta se convierte en el fin, cuando seguir el procedimiento es más importante que resolver el problema del cliente. El equilibrio está en tener reglas claras, pero también la flexibilidad para que la gente pueda usar su juicio cuando la regla no aplica. Cuando eso se pierde, la maquinaria se atasca. Es increíble cómo se va creando una tormenta perfecta. Tienes a los equipos peleando entre sí, a la gente sintiéndose a la deriva. Me imagino que en ese ambiente solo hace falta una chispa para que todo explote. El texto habla de cuáles suelen ser esas chispas. Sí, y son los detonantes que vemos en las noticias todos los días. El primero y más letal es el conflicto excesivo y disfuncional. Y ojo, no hablamos del debate de ideas, que es sano. Hablamos del conflicto personal, de la política de oficina destructiva. El texto cita el caso del bufete de abogados Shea Gold, una firma superpoderosa en Nueva York que implosionó en los 90. Y no fue por falta de clientes. Para nada. Se disolvió porque sus socios se odiaban a un nivel irreconciliable. El conflicto interno literalmente la mató. Qué fuerte. Luego menciona la rigidez burocrática, que ya tocamos. El ejemplo de General Motors es un caso de estudio. Una empresa modelo que con el tiempo, su propia estructura, se convirtió en una jaula que impedía la innovación. Exacto. Y esa incapacidad para cambiar es otra de las chispas, la falta de adaptación. El mundo cambia, y si tu organización sigue haciendo lo mismo de siempre por inercia, estás condenado. A eso le sumas el politiqueo interno que genera un estrés y una rotación terribles. Y en las fusiones, el detonante clásico es el choque cultural. Ah, el famoso choque cultural. El fracaso de la fusión de AOL y Time Warner es el ejemplo de manual. Juntaron dos culturas que eran como el agua y el aceite. Y bueno, no funcionó. Y claro, no podemos culpar de todo a la gestión interna. El entorno también juega un papel. El texto menciona las presiones económicas. Que se llevaron por delante a gigantes como la librería Borders o el banco Lehman Brothers. Y hay un factor psicológico que me parece fascinante, el comportamiento de manada. El seguir a la multitud. Justo, es esa tendencia a seguir a los demás, incluso cuando la lógica te dice que vas hacia un precipicio. Lo vimos clarísimo en la burbuja inmobiliaria de 2008. Todos compraban, todos invertían, porque todos lo estaban haciendo. ¡Wow! Y los efectos de todo esto son una bola de nieve. Productividad por el suelo, la gente estresada, los mejores talentos se van, pero el punto sobre el daño a la imagen pública me parece aterrador hoy en día. El caso de las farmacias Morgan Murray que menciona. Es que eso cambió el juego para siempre. El texto cuenta cómo su reputación fue destrozada por los blogs de empleados despedidos. Contaban desde adentro todo lo que funcionaba mal. Hoy, con las redes sociales, las paredes de la oficina son de cristal. Totalmente. Un problema interno puede volverse una crisis de relaciones públicas en horas. La idea de que lo que pasa en la empresa se quede en la empresa ya no existe. Murió por completo. Es como si todas estas disfunciones se pudieran agrupar en grandes síndromes. De hecho, el material habla de 3 tipos de crisis sistémicas. Exacto. Son como 3 diagnósticos diferentes para una organización enferma. La primera es la crisis de gobernabilidad. Ocurre cuando la dirección es incapaz de manejar los conflictos internos y la incertidumbre de afuera. La empresa se vuelve ingobernable desde adentro. La segunda suena dolorosamente familiar para muchos, la crisis de saturación. Esta es la epidemia de nuestro tiempo. Es la sobrecarga total. Por un lado, la sobrecarga de información. Tantos correos, mensajes, reportes, que nuestra capacidad para procesarlos colapsa, y cuando eso pasa tomamos peores decisiones. Es esa sensación de abrir el correo el lunes y sentir que ya perdiste la semana. Totalmente. Un lunes cualquiera. ¿Y la otra parte de la saturación? La saturación laboral. La tecnología nos hace estar disponibles 24/7. Esto lleva a lo que el texto llama trabajos extremos, con gente agotada con fatiga crónica. La organización, en su afán de productividad, exprime a su gente hasta dejarla vacía. Entiendo perfecto la de gobernabilidad y la de saturación, pero el tercer diagnóstico, la crisis de la tecnoestructura, suena más abstracto.
¿Es que el organigrama está mal hecho o es más profundo? Es más profundo. La tecnoestructura es el esqueleto de la organización. Su diseño, sus procesos. La crisis aparece cuando ese esqueleto ya no soporta el peso del cuerpo. Puede ser una burocracia que lo frena todo, o puede ser una estructura matricial donde la gente tiene 2 o 3 jefes y vive en una guerra constante de prioridades. Y un punto muy importante que menciona, el downsizing mal ejecutado. Reducir personal puede dejar a la empresa anémica, con los sobrevivientes tan estresados que la productividad cae en picado. El panorama es desolador, francamente. Pero si estamos haciendo esta autopsia es para aprender. Frente a todo esto, ¿hay una salida? ¿Qué pueden hacer los directivos para no acabar en esta mesa de disección? O ético, predecible, que genera confianza. O sea, un liderazgo que cumple sus propias reglas. Justamente. Luego, es clave saber gestionar el cambio. Aquí se menciona el modelo clásico de Kurt Lewin de descongelar, mover y recongelar. Suena técnico. Pero la idea es simple. Primero tienes que romper la inercia, convencer a la gente de que el cambio es necesario. Luego lo implementas. Y finalmente, lo más importante, tienes que anclar esas nuevas formas de trabajar en la cultura para que la gente no vuelva a los viejos hábitos. Y me imagino que parte de ese cambio es dejar de ver los errores como algo terrible. Fundamental. Y eso nos lleva a la tercera estrategia. Crear una organización que aprende. Es una cultura donde se valora la experimentación, donde un error honesto no se castiga, se ve como una fuente de aprendizaje. Se fomenta el conflicto de ideas, no el conflicto personal. Ok, entonces no es un parche. Es cambiar el ADN de la organización. La última estrategia que menciona, la reestructuración y el manejo del estrés, va en esa línea, me parece. Exacto. Se trata de adaptar la estructura a las necesidades reales, no al revés. Y crucialmente, ofrecer políticas de trabajo flexible, de bienestar, que reconozcan que los empleados son seres humanos, no recursos que se pueden exprimir. Bien, ya vimos cómo apagar los incendios. Pero ¿cómo se reconstruye la vitalidad a largo plazo? ¿Cómo se asegura que no vuelva a caer en los mismos vicios? Para esa reconstrucción, el material se enfoca en 3 grandes pilares. El primero es el desarrollo organizacional, o DO. Es una filosofía completa, una estrategia planificada para mejorar la eficacia de la empresa y el bienestar de su gente, basada en valores como el respeto y la confianza. El segundo pilar parece ir de la mano, crear una cultura organizacional positiva. Sí, y no es solo poner un futbolín en la oficina. Es una cultura que activamente se enfoca en potenciar las fortalezas de la gente, que celebra y premia los logros. Es pasar del látigo a la inspiración. Y el tercer pilar es consolidar esa idea de ser una organización que aprende, una entidad viva que se adapta y colabora. Y para cerrar el círculo, ¿cómo sabemos si una organización está sana? ¿Cuáles son los signos vitales de una organización de calidad? Se mide en varios frentes. Primero, la eficacia y la productividad. Segundo, tiene una cultura fuerte y positiva que se siente en el ambiente. Tercero, su estructura es adecuada, ni tan rígida que ahoga, ni tan laxa que es un caos. Y, para mí el más importante, el bienestar de sus empleados. Se mide en cosas concretas, alta satisfacción y, sobre todo, baja rotación. La gente no se quiere ir de un lugar sano. Entonces, lo que este análisis nos deja claro es que una organización es un ecosistema y que las mismas herramientas creadas para la eficiencia pueden convertirse en el veneno que la mate, si no se gestionan con una visión integral, sistémica y, sobre todo, humana. Totalmente. La gran lección es que estas disfunciones no son un destino inevitable. Tienen causas concretas y, por lo tanto, soluciones posibles. La clave al final está en la calidad de su liderazgo, en la fortaleza de su cultura y en su capacidad para ser humilde, para aprender de sus errores. Esta conversación me dejó pensando muchísimo. Si a quienes nos escuchan también les pasó y quieren seguir explorando estos temas con nosotros, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndose al canal. Se lo agradecemos de verdad. Y nos queda una pregunta final para la reflexión. En un mundo donde el cambio es la única constante, ¿será que la organización más exitosa no es la que nunca falla, sino la que ha perfeccionado el arte de aprender de sus fallas?